Bienvenidos a Hangar 10. El Spitfire fue uno de los mejores cazas británicos durante la Segunda Guerra Mundial y se empleó prácticamente en todos los frentes, mientras que el Macchi 202 fue la montura preferida de muchos pilotos italianos debido a sus cualidades. En este video analizaremos el encuentro entre estos dos colosos y los compararemos para determinar quién poseía la ventaja en un duelo mortal. Acompáñenme en este video de la serie Versus en Hangar 10. Por un lado tenemos al Spitfire. El Spitfire fue el único caza británico que permaneció en primera línea desde el primero hasta el último día de la Segunda Guerra Mundial. El mayor atributo de este avión fue la adaptabilidad a las mejoras, lo que siempre lo mantuvo al día de los nuevos avances. Luego de la batalla de Inglaterra, en la que el Spitfire Mk1 y Mk2 destacarían, apareció el nuevo motor Rolls-Royce Merlin 45, el cual no solo mejoró la potencia del avión, sino que gracias a su compresor le permitió a la aeronave realizar maniobras con Gs negativas. Al nuevo modelo se le incorporaron nuevos tipos de alas con diferentes configuraciones de armamento, siendo la versión B la que se produjo en mayor cantidad de todas las versiones del Spitfire. Esta poseía dos ametralladoras y un cañón de 20 mm en cada ala. A las versiones que se utilizaron fuera de Inglaterra, en teatros con temperaturas más cálidas, como el Mediterráneo o el sudeste asiático y el Pacífico, además se les agregó un filtro de aire que, si bien reducía la velocidad máxima del aparato, lo protegía del fino polvo que podía atascar sus sistemas, prolongando así su vida útil. Además, se los equipó con bidones de agua y kits de supervivencia. Macchi MC-202 Folgore, que significa relámpago en italiano. La Regia Aeronáutica Italiana venía de una impresionante victoria en la Guerra Civil Española y tenía una reputación de fama mundial por sus aviones de carreras que habían ganado importantes premios en los años 30. Sin embargo, para el momento de la entrada de Italia en la guerra, su fuerza aérea estaba desactualizada, mayormente compuesta por biplanos. Solo tenía dos modelos de aviones realmente modernos. Estos eran el Macchi 200 y el Fiat G50, de los cuales poseía pocas unidades. Como si todo esto fuera poco, la industria italiana no podía producir motores con potencia suficiente como para rivalizar contra los aviones alemanes y británicos de la época, por lo que se pidió a Alemania la licencia de fabricación del motor que equipaba al Bf-109, el Daimler-Benz DB601. Pronto, este motor sería fabricado por Alfa Romeo y sería colocado en el Macchi 200, con los correspondientes rediseños del carenado del motor y otras modificaciones menores. Así fue que surgió el nuevo Macchi 202, que resultó ser un avión de excepcionales características y maniobrabilidad, aunque su mayor debilidad fue su pobre armamento, que consistía en dos ametralladoras de 12,7 mm que disparaban desde el morro y sincronizadas con la hélice. Esto quiere decir que como los proyectiles debían atravesar el arco de la hélice, un sistema bloqueaba el disparo del arma cada vez que la pala de la hélice pasaba por la trayectoria de la bala. Además, las ametralladoras italianas eran muy pesadas y no poseían una buena cadencia de tiro. Si a esto le sumamos que las armas se interrumpían cada vez que pasaban las palas de la hélice, dependiendo de las revoluciones del motor, podía reducirse su cadencia en hasta un 30%. En el año 1942, en el norte de África, los alemanes e italianos, liderados por el mariscal Erwin Rommel, venían de una racha de victorias que les permitieron avanzar hacia Egipto. Su objetivo era alcanzar el canal de Suez y cortar las comunicaciones británicas con sus colonias en India y el sudeste asiático, obligándoles a tener que navegar rodeando África y exponiéndose a los submarinos alemanes que surcaban el Atlántico.
pero para poder concretizar estos planes primero debían llegar hasta El Cairo, pero su cadena de suministros estaba en el límite, puesto que no había suministros suficientes y que el viaje que estos debían recorrer era muy largo. Al ya mencionado problema, hay que agregarle que la pequeña isla de Malta, a tan solo unos 80 kilómetros de Sicilia, estaba en manos británicas. Desde esta isla despegaban aviones británicos que cortaban los suministros de Rommel, por lo que para las fuerzas del eje era crucial derrotar a Malta para poder continuar con sus planes. La estrategia no era invadir la isla, sino bloquearla y someterla a intensos bombardeos para que el hambre los obligara a rendirse. En este contexto, el papel del Machi 202 era el de escoltar a los bombarderos para protegerlos de los cazas aliados. Para el primer ministro Winston Churchill, Malta era la llave del Mediterráneo y no estaba dispuesto a perderla sin luchar, por lo que pidió prestados algunos portaaviones a Estados Unidos y en ellos llevó un grupo de Spitfire hasta el Mediterráneo occidental para largarlos y que llegaran volando hasta la isla por sus propios medios. Estos Spitfire serían los responsables de defender la isla del incesante acoso ítalo-germano. La situación para los pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica era mucho más desventajosa que la de sus contrapartes italianos. Los pilotos británicos debían realizar entre 2 y 3 misiones por día sin un día de descanso. Su moral se veía minada por la pérdida de amigos y sus vidas estaban en peligro tanto en los combates aéreos como en tierra. La comida estaba racionada y todos bajaron de peso. Muchos contrajeron enfermedades como la disentería, a la cual los pilotos llamaban el perro de Malta. El alcohol escaseaba y era de dudosa calidad. En muchas fotos pueden verse a pilotos británicos con cortaduras expuestas, la barba sin afeitar y picaduras de insectos. Mientras tanto, los pilotos italianos asentados en Sicilia realizaban entre 1 y 2 misiones al día. Si bien exponían sus vidas al peligro en combate, sabían que al regresar a su base estaban fuera de peligro. Tenían buena comida italiana y podían darse una ducha. Además, la moral italiana estaba por las nubes, ya que creían en la victoria del eje, y esto se debía a que recibían mucha propaganda de todos los éxitos del eje en los diferentes teatros. Por ende, sentían que era cuestión de tiempo para que Malta caiga. Sin embargo, cuando el mariscal de las fuerzas del eje, Kesselring, dijo que Malta ya estaba casi controlada, se desviaron fuerzas de dicho teatro para enviarlas al norte de África y al frente del este, por lo que el poderío aéreo del eje decayó y se cortó el bloqueo a la isla. El Spitfire venía equipado con un motor Merlin 45 de 1470 HP, mientras que el Machi venía equipado con un motor Daimler-Benz DB601A de 1175 HP. En este punto, el Spitfire tenía el motor más potente. Peso cargado. El Spitfire cargado, esto es, con combustible y municiones, pesaba en torno a los 3.077 kilos, mientras que el Machi pesaba 3.069 kilogramos. La diferencia es tan pequeña que prácticamente es un empate. Velocidad máxima. El Spitfire podía alcanzar una velocidad de 570 km por hora, mientras que el Machi alcanzaba los 598 km por hora, una clara ventaja para el caza italiano. Autonomía. El Spitfire podía volar 756 kilómetros solo con los depósitos de combustible internos, mientras que el Machi podía alcanzar los 764 kilómetros. La diferencia es tan pequeña que aquí también lo consideraremos un empate. Altitud máxima. Mientras que el Spitfire podía trepar hasta los 11.064 metros, el Machi podía hacerlo hasta los 11.500. Si bien la ventaja en este punto es para el italiano, esta ventaja es modesta.
Régimen de ascenso. Cabe aclarar que no todos los aviones podían ascender a la misma velocidad a cualquier altitud. Esto se debe a factores como la densidad del aire. Algunos aviones eran más capaces a bajas altitudes, mientras que otros desarrollaban su máximo potencial a altas cotas. Por lo tanto, este régimen de ascenso es un promedio, no un valor exacto ni absoluto, pero sirve de forma representativa. El Spitfire podía ascender a 762 metros por minuto, mientras que el Machi en torno a los 1000 metros por minuto. Armamento. El Spitfire Mk5, en su variante C, traía 4 cañones de 20 milímetros y 4 ametralladoras de 7,7 milímetros, aunque los pilotos comprobaron que retirando 2 de los cañones mejoraba en gran medida la performance del avión sin perjudicar el poder de fuego. Siempre se dijo que el Spitfire fue una estupenda plataforma de tiro, pero esto no es del todo cierto, en gran medida porque el avión poseía muchas vibraciones, lo cual dificultaba la puntería, sumado a que los cañones no estaban calibrados para converger en el mismo punto que las ametralladoras. Esto es porque las armas no estaban apuntadas hacia adelante en forma recta, sino que tenían una leve desviación, haciendo que las trayectorias de las balas las llevaran a unirse en un punto determinado. En el caso del Spitfire, las trayectorias de las ametralladoras y la de los cañones convergían en puntos diferentes. El Machi solo contaba con 2 ametralladoras de 12,7 milímetros montadas en el morro. Recordemos que según la velocidad de la hélice, su cadencia de fuego podía reducirse en hasta un 30%, y algunas versiones, no todas, incorporaron otras 2 ametralladoras de 7,7 milímetros en las alas. Pero siendo generosos, coloquemos en esta comparativa un Machi mejor armado. Así y todo, su armamento está muy por debajo del Spitfire. Un Machi que quisiera derribar a un Spitfire no solo tendría que tenerlo en el punto de su mira, sino que además debía abrir fuego a quemarropas para poder derribarlo. En cuanto a la comparación entre el Spitfire Mk5 y el Machi 202, se puede decir que pocos aviones estuvieron tan igualados en capacidades durante el segundo conflicto a escala mundial. Esto da lugar a que la diferenciación real se atribuya más a otros factores que al inherente de las capacidades técnicas de los aparatos, como ser la baja producción italiana que no llegaba a suplir las demandas o la baja calidad del entrenamiento de los pilotos italianos para el combate. Finalmente, el Eje nunca pudo someter a la isla de Malta, desde la cual se siguieron lanzando ataques que interrumpieron las líneas de suministros en el norte de África, lo cual llevó al ejército de Rommel a ser derrotado en la famosa batalla del Alamein y posteriormente a retirarse del continente africano. Posteriormente, la isla de Malta serviría como base de apoyo aliada en la invasión de Italia. Si el video te gustó, dale al botón de like y suscríbete para ayudarme a crear más videos como este. Recordá que sacamos videos nuevos todos los miércoles. Hasta un próximo video.